Hola, bienvenidos a todos al estudio bíblico Verbo de Dios. Me llamo Pastor Wesley Menke y conmigo el día de hoy tenemos Pastor Misael. Hola, Pastor Misael, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pastor Wes. Dios le bendiga. Estoy aquí en Santa Ana, el pastor de la iglesia San Pedro. Gusto acompañarle. Gracias. Y también tenemos la Pastora María. Hola. Hola, buenas tardes, bienvenidos, bendiciones a todos. Hoy en Chicago tenemos 53 grados, nada más quiere decir que un cambio drástico, la nieve se ha derretido. Yo pastoreo una misión luterana unidad de Berwyn, que está como a unas 8 millas aquí de Chicago. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Y tenemos Pastor Nathan. Hola. Hola a todos, buenas tardes. Me da gusto estar aquí con ustedes otra vez. Estoy aquí en Fullerton, California, donde ha empezado a llover por la segunda vez de este año. Gracias a Dios tenemos lluvia aquí y estoy en la iglesia San Pablo. Aquí. ¿Y dónde estás tú, Pastor Wesley? Estoy en mi casita el día de hoy cuidando a los niños, entonces si alguien pasa adentro, por eso. Y nosotros vivimos en Upland, California, en Inland Empire, en la Iglesia Luterana de Gracia. Ajá. Y para el día de hoy, Pastor Misael va a hacer una presentación de una manera de estudiar la Biblia. Entonces, gracias, Pastor Misael, por esta oportunidad. Sí, gracias por también la oportunidad de poder estudiar las escrituras cada semana con este grupo. Y este día sí compartí con el Pastor Wes 4 formas de entrar a las escrituras. Yo la veo como 4 ventanas en el que entramos en el texto, profundizamos más en el texto para al final llegar a lo que Dios tiene para nosotros. Entonces es más un proceso que el día de hoy me gustaría compartirlo con todos ustedes, todos los que nos están viendo, para que podamos enriquecer nuestro estudio, para podemos tal vez aclarar más de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, me gustaría compartir mi screen, mi pantalla, y esas son las 4 maneras para estudiar, escudriñar las Santas Escrituras. Espero que puedan verla, ¿verdad? Y la primera es de una manera que es devocional. Muchos de nosotros sabemos muy bien o leemos, estamos muy familiarizadas con este tipo de leer la Biblia, que es donde empezamos a ver por primera vez el texto, lo que significa, lo que estamos leyendo, cosas que a veces están muy confusas, cosas que no están claras o cosas que están claras, pero también crean tal vez conflicto en nosotros, y a veces cosas que nos recuerdan otras partes de la escritura. Entonces tenemos esta serie de preguntas, y yo creo que más adelante vamos en nuestras lecturas del día de hoy vamos a tratar de contestar estas preguntas para leer esta manera. La segunda es literaria, que es es importante entender que cada lectura, cada parte de la escritura se escribió de una forma particular. Tenemos los salmos, que la mayoría son oraciones, son cantos. Tenemos las cartas de Pablo, que son cartas. Entonces, es bueno cuando estamos estudiando qué tipo de literatura es, si es una carta, si es un salmo, si es una narración, una historia, es una poesía, y poder diferenciar
La tercera es de una forma histórica en el que la Biblia contiene cosas históricas, no es un libro de historia, pero es un libro donde contiene historias, donde se escribió en un mundo con una historia, con ciertos gobernantes, cierta cultura, cierto contexto social y cultural, y entonces hacemos también preguntas que nos ayuden a ver detrás de qué está detrás de esos escritores. Y la última es de una forma teológica, porque sí, la Biblia es ese libro teológico en el que por medio de este estudio escuchamos lo que dice Dios para el día de nosotros, qué nos pide, cuáles son las promesas también de consuelo y de promesa que escuchamos en Dios. Entonces, me gustaría poder tal vez empezar con el número 1, el devocional, y vamos tal vez a leer, o vamos a leer la primera lectura y vamos a solamente a ver si podemos contestar esas preguntas de devocional. Oh, you're still on mute. Oh. Gracias. Gracias, Pastor Misa. Y he notado que tienes la pregunta más importante para el último, lo que es la teología. Siempre es el tema más importante del mundo. Teología. No, esto es mi opinión, pero... Sí. La palabra en el título 4, Sí, 4 maneras para escudriñar, para estudiar. ¿Qué significa estudiar? A veces no la uso porque a veces tampoco no puedo pronunciarla. La lengua se me traba, escudriñar. Suena como escudo, como raíz de la palabra, no sé. Sería interesante ver la raíz, no la sé de momento, pero podríamos buscarla y ver. Escudriñar significa como look into, ¿no? Like, kind of like como investigar un poco, o perceive, or... Puede ser, sí. Sí, sería bueno ver esa palabra, la raíz, look into. Ok, muy bien. Entonces empezamos. Es tarea para la próxima semana. Excelente. Pero en sí es buscar y no dejar ningún cabo suelto. Es más que nada eso, es escudriñar cuando uno busca y se mete a fondo en cada aspecto de eso que uno está investigando. Es como una investigación a fondo. Sí, creo que una manera que me la explicaron a mí es como escarbar. I don't know, no sé por qué, pero es escarbar. Sí, Escarbar. So, estamos metiéndonos adentro, estamos sacando para encontrar para nosotros, pues sí, es tesoro, ¿verdad? Este mensaje que es tesoro para nosotros. Entonces, tal vez eso nos ayude a conectar lo que vamos a hacer, ese proceso de escarbar para poder escuchar, para encontrar, descubrir esta valiosa palabra. Creo que en inglés podría ser scrutinize. Scrutinize. Gracias. ¿Y eso qué significa? Escudriñar. Escudriñar. Quiere decir escudriñar. Ok, pues vamos a leer Éxodo 20 y puedo leer y guiar la primera. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otros dioses aparte de mí. No te hagas ningún ídolo ni fuera de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos, bisnietos,
pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. Trabaja 6 días y haz en ello todo lo que tengas que hacer. Pero el séptimo día es el día de reposo consagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que viva contigo, porque el Señor hizo en 6 días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el día séptimo. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró día sagrado. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su mujer, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Ni su way. Ok, esa es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, regresando a estas preguntas, devocional, estamos tratando de ver, de entender qué estamos leyendo, qué significa esto, ¿verdad? Es una serie de mandamientos, de reglas, cosas están claras o confusas. Unas cosas están claras, otras, principalmente cuando estaba leyendo el día sabático, sábado, porque hay que descansarlo, pero el texto dice que porque es los días que Dios creó y en el séptimo descansó. ¿Cuál es su parte favorita? Es difícil, sí, porque hay en el texto muchas cosas un poco también duras, ¿verdad? Como dice que Dios está conectado con, hay un castigo si no, si no se lleva, ¿verdad? A estas reglas. Entonces sí, es un poco confuso porque entra en conflicto con mi manera de pensar de que Dios es un Dios, ¿verdad? De amor. Entonces, es posible que Dios sea un Dios que castigue, ¿verdad? ¿Y a qué te recuerda esto? ¿Qué está haciendo Dios en esto? ¿Qué piensan ustedes en cuanto a estas preguntas? Sí. Pues para mí, un parte que es mi favorito, favorita, es cuando dice, cuida a los padres para que sus días son largas. Me gusta que tiene esta promesa, que no es solamente castigo, sino también una promesa de vamos a tener días largas cuando cuidamos a los padres. Me encanta. Sí, a veces yo pienso, siguiendo lo que dice Pastor Wesley, es que a veces el castigo es simplemente la realidad. Si nosotros no seguimos estas leyes de Dios, va a ir mal por nosotros, va a ir mal por nuestros hijos y hasta nuestros bisnietos. En la realidad, porque hay consecuencias del pecado que nosotros experimentamos las consecuencias de nuestras acciones. Entonces, si no estamos siguiendo las leyes de Dios, parece que pues va a haber problemas en nuestras vidas por el pecado. Pero lo que a mí también me gusta mucho es que dice hasta 4 generaciones Dios castigará. Pero para los que siguen estos mandamientos,
hasta hasta miles de generaciones bendícera. Entonces siempre la bendición es más grande con Dios que el castigo. Sí, es como, el castigo es como limitado, pero la gracia, la bendición es casi miles, es como ilimitado, ¿verdad? Wow. Después de miles uno pierde la cuenta, ¿verdad? Porque es ilimitada la gracia a comparación de lo que conlleva ese pecado. Una de las cosas que me recuerda en esto es que hemos estado leyendo estos convenios o pactos entre Dios y una persona humana. Entonces me recuerda a otros pactos que Dios hizo con Abraham o con Noé. De esta manera me recuerda que es como un tipo de pacto que Dios está haciendo con un pueblo en el que es un compromiso, en el que vamos a entrar en una relación y una forma en la que puedes tú honrarme es de esta manera, honrarme en el que tú, yo voy a ser tu Dios, vas a respetar a tu familia, a tus criados y de esa manera vamos a estar mantenidos en este pacto, que es un pacto donde Dios quiere bendecirnos, quiere una mejor vida. Pastora María. Bueno, pienso que estoy de acuerdo con el pastor Misael. Pienso que esta es una forma en que Dios nos habla. Dios está hablando y diciendo, estoy dándote estos mandamientos. Las consecuencias de sus actos van a tener consecuencias negativas. Yo soy un Dios generoso, porque si tú eres fiel a mí, yo voy a bendecir hasta 1000 generaciones tuyas. En cambio, si tú no eres fiel a mí, pues por los mismos, nuestras mismas obras van a causar que terminemos mal, ¿no? Pero entonces él está diciendo que no solo eso, sino que 4 generaciones más van a ser castigadas a causa de... Es como una advertencia, ¿no? Porque no es como que nos están dejando ser nada más, nos está dando las reglas que debemos de seguir y ya nos está dando la opción de que si no las seguimos, esto es lo que puede ocurrir. Y si las seguimos, pues esto es lo que puede ocurrir. También lo que me hace pensar este texto, me hace pensar en cómo la evolución de los tiempos, ¿no? Porque habla de tu esclava, tu esclavo, tu burro, tu buey, Entonces, los tiempos han cambiado y obviamente yo estoy en contra de tener un esclavo, ¿no? Pero a veces nosotros somos esclavos de alguna adicción o de algo, todavía nos esclavizamos con el pecado, ¿no? Pero, o sea, me hace pensar y me hace recordar de que como humanidad, todavía estamos a veces atascados en ciertas áreas y en otras hemos avanzado mucho. Pero lo que pienso cuando dice, ¿qué está haciendo Dios en esto? Dios nos está diciendo claramente, está poniendo en la mesa las cartas y diciéndonos, esto es así. Si quieres estar conmigo, vas a ser fiel a mí, no tengas otros dioses y estos son los mandamientos que te doy. Si tú me maldices en cierta manera, pues entonces tú vas a ser maldecido hasta la 4ª generación. Si tú me glorificas y sigues estos mandamientos, las bendiciones van a ser de generación en generación en generación hasta 1000, ¿no? Esto es. Bueno, quería agregar, creo que hay ejemplos hoy en día de esto, de la 4ª generación que será castigado, porque en nuestro propio país, aquí en los Estados Unidos, podemos ver los efectos de tener esclavos y después las leyes de Jim Crow en este país. Y ahora queremos pensar que todo debe ser igual, todo debe ser normal, pero realmente no fue tantas generaciones atrás. Entonces, viendo en los 10 mandamientos, podemos ver, hay consecuencias por
en este país tener esclavos y hay consecuencias por las leyes de Jim Crow que todavía tienen efecto hoy, aunque yo no estuve ahí, no lo hice, pero las consecuencias están causando muchos problemas todavía. Entonces sí hay cosas realmente podemos ver en el mundo donde esto es cierto. Sí. Y yo creo que esto muestra, siguiendo al pastor Ney, yo creo que esto también muestra que muchas personas dicen si está en la Biblia, entonces quiere decir que está bien, ¿no? Yo nada más pienso que como están estas 4 ventanas, como el pastor Misa, comienza de lo superficial y escudriñar hasta que vamos más adentro, ¿no? Al fondo. Pero lo superficial es como que, ok, si la Biblia dice que, nada más dice que no abuses de tu esclavo o de tu esclava, entonces está bien tener esclavos. O sea, en la superficie, eso se ve como que, ok, ahora nosotros estamos hablando de no hace mucho tiempo todavía existían los esclavos, bueno, no nosotros somos jovencitos, ¿no? Pero todavía tenemos esa consecuencia de esas acciones, ¿no? Bueno, yo siendo de un país donde fuimos oprimidos y hechos esclavos después de ser libres, ¿no? Y después luchar por una independencia, no fue hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, pero otra vez, ¿verdad? Se basaba mucho en la Biblia. La Biblia dice que hay que tener esclavos y tenemos esclavos. Y claro, ya cuando escarbamos más a fondo de ese texto, vemos que no necesariamente es eso, ¿no? Sí, cuando escudriñamos más en el texto. Ajá. Sí, porque podemos ver esta manera, si vamos, por ejemplo, entonces nos metemos más, entramos más a otra dimensión, entonces tal vez en la manera histórica, ahí es donde podemos decir quién escribió esto, quiénes fueron los lectores originales, gobernantes, esclavos, mujeres, hombres y niños, niñas, cómo entendemos su contexto social y cultural, en qué diferenciamos y coincidieron sus vidas con las nuestras de hoy. Yo creo que ahí es donde están respondiendo muy bien a que nuestras vidas socialmente tal vez no coinciden, ¿verdad? Diferencian porque no tenemos ya esclavos y era otro tiempo. Esto no sucedió en estos tiempos, sucedió sino muchos años atrás, donde sí, el mundo social, pues tenían una estructura social donde sí, había esclavos, donde los hombres eran considerados más altos, entonces tenemos un mundo, somos parte de un mundo, de una historia diferente. Sí, hablando de la historia, lo que me enseñé en el seminario es que hay, en inglés se dice Hammurabi Law Code en Babilonia, yo creo, que es muy parecido de los 10 mandamientos y los siguientes leyes de Moisés. Y esto era la situación, que habían otras culturas en ese tiempo que tenían leyes parecidos y tenemos que ser conscientes de esto, que es una influencia. Todavía la escritura es inspirada de Dios, pero hay influencia de otras culturas y sus leyes. Y Moisés y las profetas con el Espíritu Santo adaptaron una de estas leyes, ser poquito más justo. Y esto es parte de la historia. Algo que aprendí también, viendo así el contexto, es que sí habían otras culturas donde creían que debajo del agua había como seres o monstruos o seres. Y creo que ahí menciona, Dios es el gobernante de lo que hay arriba del cielo y abajo del mar, porque creo que habían culturas que debajo del agua habían como serpientes grandes, monstruosos, y a veces le daba miedo a la gente. Entonces es bueno, sí, esto
¿cuál fue la audiencia original? Porque antes de que nosotros estuviéramos escuchando, hubo una audiencia, unos primeros lectores. Entonces me imagino que era la comunidad hebrea que estaba en opresión. Y Pastor- siguiendo, perdón. No, nada más mirando el reloj, ya son las 1:30. Sí. No sé si podemos adelantar las siguientes lecturas, Sí. pero continuando con las preguntas. Sí, sí. Está bien, Nate, no sé si tenía algo más que decir. Bueno, solo iba a decir es bueno verlo históricamente así, porque también vemos, hay similaridades, similitudes entre estos pasajes hay otros textos ancianos, pero también hay diferencias muy importantes entre los textos. Y la Biblia para mí, porque, bueno, he leído en el seminario, tuvimos que leer diferentes libros antiguos, pero la Biblia es única para mí porque tener un Dios que ama su creación, que creó la luz y la oscuridad, que creó todo lo que hay y quiere una relación personal con su creación, eso es único y es un Dios misericordioso, no es caprichoso, quiere bendecir al pueblo porque ama a su pueblo. Entonces hay esa diferencia también y eso es muy importante porque con tener esclavos tuvieron un conflicto, aún hace 400 años, tuvieron el conflicto de que los humanos son creados con dignidad en la imagen de Dios. Pero también dijeron, pues queremos tener esclavos, entonces, ¿cómo podemos reconciliar esto? Y dijeron, pues los demás no son realmente humanos. Tuvieron que inventar ciencia, inventar algo para su conciencia, ¿no? Para apaciguar su conciencia, tuvieron que hacer eso. Pero la Biblia nos está apuntando a no oprimir, a no hacer esas cosas. Y eso es importante tener o reconocer que la Biblia enseña profundamente la dignidad de cada ser humano y de toda la creación. Y hay que respetar y por eso tuvieron ese conflicto en esos tiempos y ahora tenemos conflictos también en nuestros tiempos con lo que dice la cultura que podemos hacer y lo que debemos hacer siguiendo estos mandamientos de Dios. Sí, y por eso la Biblia es único, dijiste tú, ¿verdad? Y como esta canción de Julieta Venegas, es algo único, ¿no? Okay. Creo que no conozco esta. No, me la sé. está padre la canción. Me la mandes. Okay. Y vamos a tener que escucharla también. Ok, íbamos a leer el Salmo, pero con el tiempo no sé si, Pastora María, si le gustaría leer de Corintios. Sí, claro. Y no hacemos el Salmo el día de hoy. Ok. Ok. Ups. Ok, segunda lectura de la primera carta a los Corintios, capítulo del 1 al 18. El mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición, pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación, como dice la Escritura. Haré que los sabios pierdan su sabiduría y que desaparezca la inteligencia de los inteligentes. ¿En qué pararon el sabio y el maestro y el que sabe discutir sobre cosas de este mundo? Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo, puesto que el mundo no usó su sabiduría para reconocer a Dios donde Él ha mostrado su sabiduría.
dispuso Dios en su bondad salvar por medio de su mensaje a los que tienen fe, aunque este mensaje parezca una tontería. Los judíos quieren ver señales milagrosas y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto les resulta ofensivo a los judíos y a los no judíos les parece una tontería. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. Pues lo que en Dios puede parecer una tontería es mucho más sabio que toda sabiduría humana. Y lo que en Dios puede parecer debilidad es más fuerte que toda fuerza humana. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. ¿Quiere continuar con ver si podemos, tal vez, si vemos más por ejemplo, escogemos la forma literaria de esta parte? ¿Qué tipo de forma literaria es? Es una carta. Es una carta, al principio dice carta, ¿verdad? Ujú. Y observando los detalles, ¿qué temas, caracteres, cuál es la lógica, en qué se diferencia o se parece esto a lo que experimentamos? Pues hablando de la literaria, es algo muy especial en ese tiempo de antigüedad, escribir una carta y, y darlo a una comunidad, ¿no? Es como para nosotros esto de Zoom. Es como la tecnología más para hacer tu presencia en un lugar muy lejos. Y fue algo con mucho cariño que hizo Pablo, yo creo. Se llama carta pastoral, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, yo no sé si la gente exactamente, si todos podían leer o escribir. De hecho, como enseñaban en las sinagogas y en los diferentes lugares, y ahora me imagino en estas comunidades, era contando las historias, ¿no? No tanto leyendo la carta, pero sí interpretando esa carta a estas nuevas comunidades. Y yo pienso que Pablo en esta carta en particular está diciendo que creemos en Jesucristo, ¿verdad? Creemos en Dios y que hay mucha gente que se siente sabia e inteligente y puede ir en contra de un Dios crucificado, ¿no? Pueden decir, no, ustedes están locos, la lógica es esta, ¿no? O nosotros somos inteligentes, nosotros tenemos sabiduría, somos viejos y ustedes están en lo equivocado. Entonces, por medio de esto, Pablo estaba hablando a la comunidad para que la fe en Cristo Jesús, que nuestra salvación, ¿verdad? Continúe creciendo, llega a ese entendimiento de que Dios tiene todo el poder y que la inteligencia y la sabiduría de este mundo no le llega ahora sí ni a los talones a Dios, ¿no? Que debemos de dejarnos motivar de dejarnos llevar por esta fe en Cristo resucitado. Ujú. Y pienso que esa es la forma, me encanta la forma de que yo pienso que yo me imagino en mi mente, hago una pequeña película, me imagino en mi mente de que Pablo obviamente escribía las cartas y las mandaba. Pablo tenía esclavos, las mandaba a estas comunidades y en estas comunidades tal vez la gente no podía leer o no había imprenta, yo no sé, ¿verdad? Pero me imagino que alguien se paraba y se ponía a hablar y hablarles tal vez verbalmente, pero con el uso de sus manos, leyendo esta carta y diciendo lo que Pablo está diciéndoles, ¿no? Acerca de Jesucristo. Pienso que era algo bonito. Es muy bonito y yo imagino que quizá había una inquietud de los cristianos nuevos que la gente está criticándonos como que somos tontos. Y Pablo, en vez de, él no quiere, su estrategia es decir, sí, para el mundo somos tontos, pero porque tenemos fe, nuestro mundo es totalmente diferente. Y es una estrategia pastoral excelente. Sí,
la carta en cuanto a caracteres, pues menciona griegos, ¿verdad? Menciona griegos, menciona a judíos también. Creo que la comunidad griega valoraba mucho el conocimiento, la filosofía, entenderlo, la lógica. Y la otra cultura que menciona también creo que valoraba no me acuerdo lo que menciona ahí, pero señales, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que esos son las primeras personas que apenas estaban desarrollándose como creyentes, estaban caminando, estaban tratando de vivir en un mundo teniendo una fe que no era una fe, pues, muy popular. El ser cristiano no era bueno decirlo, porque eso creaba, con el mundo exterior, gran conflicto. Entonces, es diferente, pero de alguna manera es similar, porque para las personas tal vez que están desarrollándose o están todavía tratando de entender qué es lo que significa esta fe en Cristo, qué significa que Cristo es el Salvador. Y sí, es bueno poder animarlos con estas palabras que Pablo, tal vez yo hace 2 domingos le pregunté a mi congregación que si pudiéramos escribir una carta a alguien para animarlos en su fe, ¿qué palabras escribiríamos? En realidad sería una práctica para nosotros. ¿Qué palabras yo voy a escoger para darle ánimo en su fe a una persona que sé que su fe está siendo atacada? Y yo creo que también, bueno, esta carta me hace pensar, me hace reflexionar, y no sé si estoy siguiendo las reglas de las 4 ventanitas, pero me hace reflexionar mucho en hoy día que tenemos, obviamente, la tecnología, y que muchas veces sí tenemos una necesidad de Dios, pero no buscamos a Dios, ¿verdad? Porque mejor buscamos Google. Oh, es que en Google dice que estamos tristes o lo que sea, ¿no? Por esto o lo otro. Buscamos esa lógica, porque ya la ciencia y la tecnología está al alcance de nuestras manos, ¿verdad? Y a veces es más difícil entender el ser cristiano, entender lo que es fe. Porque yo le digo a mi congregación, tenemos fe, pero es una fe ciega. No podemos ver, pero podemos sentir la esperanza, la fe. Entonces, cuando bueno, yo hablo por los jóvenes, yo tengo hijos jóvenes que me dicen, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué pasa eso? Y estas preguntas que, ¿verdad? Y yo lo busqué en Google y esto es en realidad para ellos, ¿no? Pero yo creo que eso es muy importante porque esta lectura dice claramente, creer en Jesucristo, para algunos es una tontería, pero para nosotros que tenemos fe no lo es. Y entonces es algo que se vive, es algo que se experimenta y es algo que no, yo siento que yo no puedo, yo les digo siempre, yo no te quiero convencer de creer en Dios, ni te quiero convencer de nada. Yo solamente te digo que Dios ha obrado en mí y esta es mi fe. Yo tengo mucha fe en Dios y lo que yo siento, la plenitud, el amor, es algo que yo vivo y que no sé cómo, yo solamente puedo dar testimonio de mi fe. Y tal vez para el mundo, es una loca, qué tonterías, cómo esto que el otro, pero Pablo nos está diciendo, está bien, porque sabemos que para Dios eso no es tontería, porque sabemos que Dios para comunicarse por tanto amor nos mandó a su propio Hijo para que llegue a nosotros y nos enseñe cómo vivir. Entonces, cuando nosotros ya tenemos ese conocimiento, yo pienso que los demás y los jóvenes tienen esas dudas, con esta carta uno puede tener esa conversación. Es algo que se siente, es algo que se vive, es algo que no te quiero convencer, pero que tú lo vas a descubrir si dejas que el Espíritu penetre en ti y se mueva, ¿no? Y eso es lo que Pablo, ahora sí, ¿verdad? Escruñando, como dice, es algo que Pablo nos está diciendo, ¿no? Que le escarbemos al texto y que veamos lo que realmente él está comunicando a esta comunidad. Está diciendo que aunque te juzguen loco, tu fe, para Dios tu fe va primero.
y Dios está contigo porque tú tienes esa fe fiel en Dios, aunque el mundo diga que es una tontería o que estás mal, ¿no? Sí. Y hay una pregunta de autoridad. En estos días en que vivimos nosotros hay una crisis de cuál es verdad y cuál no es verdad. Y su perspectiva, Pastora María, de la fe es una autoridad. Esto es algo que no escuchamos diariamente, solamente pleitos de lo que es real y verdad y tontería y fake news, pero la fe es algo totalmente diferente. Y la fe se vive, se siente. Ujú, Bueno, no es algo que, o sea, son solamente 2 letras, fe. Y uno ujú, dice, wow, ¿y cómo se ve, cómo se come o qué? Pero uno lo experimenta. Yo siempre en mis sermones les trato de contar una historia de cómo cómo mi fe ha crecido y por qué, ¿no? Porque entonces así ellos pueden imaginarlo, pueden verlo. Porque cómo les digo, cómo podemos nosotros transmitir, tiene que nacer de ellos, tiene que ujú. dejar que el Espíritu de Dios penetre para que entonces transforme su corazón. Y si yo les digo a los jóvenes, no lo vas a encontrar en Google, pero lo puedes buscar, pero no lo vas a encontrar ahí. Tienes que dejarte llevar, no por la razón, pero por tu corazón. Sí. Pastor Nate, ¿tiene algo a decir con 1 Corintios? No hemos escuchado de... Sí. Bueno, solo me impresiona el hecho de que tenemos estas cartas todavía de Pablo, porque me imagino que habían varias cartas que mandaron entre iglesias o en la vida, en la sociedad secular también. Me imagino que entre diferentes grupos era una manera de comunicar, pero no tenemos las otras, no hay muchas cartas, no tenemos los récords de lo que pasó. Entonces, tener esas cartas me hace pensar que debieron haber sido muy impactantes para los que estaban leyendo la primera, la segunda, y cómo fueron pasados desde las generaciones y después las pusieron en un libro. No fue de una vez que salió la Biblia, tuvieron que juntar todos estos libros y las cartas. Es como un milagro que tenemos estas palabras todavía para nosotros, y eran muy importantes para ellos porque las guardaban. Me imagino que creo que Pastor Misael dijiste que eran muy valorosas o preciosas para esas personas recibir una carta así. Y la manera que Pablo habla, aunque dice él que no tiene sabiduría, pero él es muy inteligente, él es como un filósofo, ¿no? Él sabe de las culturas, de las filosofías, y él es entre culturas, entre los judíos y los griegos, él tiene conocimiento de los dos lados, entonces como la mejor persona para poder hablar de un grupo con los dos ahí. Y hay un versículo interesante ahí que decía, puesto que no han usado su sabiduría para reconocer dónde Dios ha puesto su sabiduría. ¿Dónde está? Ya. ¿Dónde es aquí? Puesto que el mundo no usó su sabiduría. Está arriba en el otro párrafo. Puesto que el mundo no usó su sabiduría para reconocer a Dios, donde Él ha mostrado su sabiduría. Yo creo que nunca he leído ese versículo así de esta manera, pero ahorita me hizo pensar porque en otros lugares Pablo habla de cómo todos pueden reconocer que hay un Dios. Creo que es en Romanos donde habla de eso, de todos han tenido la oportunidad de reconocer que hay un Dios. Quizás no han escuchado de Cristo, pero por ver la creación, por ver todo, es natural pensar que hay un Dios que creó todo lo que existe, para lo que dice Pablo. Entonces, exactamente no está diciendo que no
la sabiduría o el conocimiento que tenemos no es necesariamente malo o mala, pero es la manera que cómo usamos esa sabiduría también, porque a veces pensamos que somos muy sabios, pero echamos a un lado algo así de pensar en un Dios que creó la creación. Por ejemplo, yo tuve una conversación recientemente con alguien que es ateo y estuvimos como debatiendo y él estaba diciendo que no necesitaba tener un Dios o conocer a un Dios para ser moral, para ser buena persona. Y después él contó que él solo actúa como quiere que los demás actúen con él. Y yo le dije, pues, estás sacando esto de los religiosos, ¿no? Estás usando los morales de la Biblia para decir que no necesitas la Biblia, que puedes actuar así. ¿De dónde sacaste eso? ¿De dónde crees que vienen estos morales que nosotros usamos el día de hoy? Entonces creo que es para los que no son de fe o no creen en Dios, su sabiduría, su conocimiento es bueno, pero tienen que apuntarlo en una buena dirección, de mi manera de pensar. Ujú. Muy bien, muy bien. Continuamos con el Evangelio, Pastor Misael. Sí, es bueno y vamos a tal vez enfocarnos en la última lente, pero también podemos escoger de las preguntas en general, pero podemos, sí, leer el Evangelio y yo lo leo, ¿verdad? Sí. Yo creo que toca a Pastor Nathan. Oh, sí, cierto, sí, Él sí. no ha tenido turno de leer. Oh, yo no he tenido mi turno. El día de hoy lo vamos a dejar que lea. Hoy sí lo dejamos que lea. Por favor. Ok, el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Gloria a Dios, Señor. Como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se le cambiaba el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus novillos. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo: saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi Padre. Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice: me consumirá el celo por tu casa. Los judíos le preguntaron: ¿qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? Jesús les contestó: destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron: 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras de Jesús. Esto es el Santo Evangelio del Señor. Te alabamos, oh Cristo. Pues voy a una vez más compartir estas preguntas si quieren responder. La última es teología. Sí, escuché. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? ¿Qué escuchamos que Dios nos pide? ¿Cuáles son las palabras de consuelo y promesa? Y con cada escritura igual es tal vez empezar tal vez con, ok,
cuáles son las cosas claras, confusas, igual el mundo, la forma literaria y el mundo histórico y al final para nosotros ver qué es exactamente lo que Dios nos está pidiendo y cuáles son esas promesas que Dios nos está llamando a caminar y a confiar en qué palabras. Entonces, inicialmente yo para este evangelio es muy claro que Jesús pues está, se enoja por este templo que está siendo usado para beneficio de ciertas personas. Están vendiendo animales y estos animales son para sacrificio. Entonces, también lo que está claro es que Jesús estaba hablando de su cuerpo, ¿verdad? Y eso es lo que para mí es muy, muy claro, que eso también estaba apuntando a su resurrección, a su crucifixión. Estamos en Cuaresma y cada vez vamos acercándonos más también a la cruz. Y igual Jesús su ministerio estaba cada vez caminando hacia lo que iba a pasar en la cruz, para que en 3 días iba él a resucitar. Entonces, sí, para mí es una forma de apuntar lo que él iba a dar su vida, y el templo ahora entonces se iba a convertir en él. Y como iglesia somos el cuerpo de Cristo, somos parte, por medio del bautizo, entramos al cuerpo, a la comunidad de Cristo, compartimos ahora ese cuerpo, somos muertos y resucitados con Cristo. Sí. ¿Qué piensan ustedes? Creo que este pasaje siempre lo tomo como una crítica de las iglesias, especialmente porque a veces la iglesia puede parecer un mercado quizás, o vemos en las noticias de los pastores que tienen sus casas de millones de dólares, y pues no quiero juzgar, ¿verdad? Pero parece que va en contra de este pasaje de la Biblia. Entonces, creo que en la iglesia tenemos que ser cuidadosos con esto, de no hacer un mercado de la iglesia, pero quizás no es el problema más grande que tenemos con la iglesia, con los luteranos, por ejemplo, porque no ves muchos pastores luteranos manejando carros lujosos y todo eso. No ha sido de esa manera, pero me hizo también pensar en el templo. En esa vez era el centro de la comunidad judía, y ahí también se juntaban, eran las reglas de la comunidad, las leyes de la comunidad. Entonces, casi todo lo político también está conectado con el templo para los judíos. Las cortes también, todo eso era parte del sistema del templo. Y siento ahora en nuestro país lo político ha llegado a ser corrupto, como el templo era en esta vez, porque ves, hay muchos congresos, personas que van y no tienen dinero, y cuando salen después de eso son millonarios, ¿verdad? Y siempre están teniendo más y más dinero y están haciendo las leyes en el país. Entonces, para mí hay una conexión ahora con lo que estaba pasando en el templo y lo que está pasando en la sociedad ahora, lo político, y también quizás podemos decir entre los vendedores de hoy. Es una crítica para ellos también. Y podemos ver en la Biblia, por ejemplo, en Apocalipsis, los vendedores son
uno de los peores en y no estoy diciendo que cada vendedor es mal, pero hay una conexión cuando hay imperio y hay vendedores, que los vendedores pueden llegar a ser corruptos por el imperio, por el poder, pero les gusta porque tienen, como describe en Apocalipsis, tienen mucho dinero, están envueltos en la idolatría, en el pecado y todo eso, pero les está yendo muy bien con todo eso. Son tan parte de la cultura corrupta que no quieren salir de ahí. Y eso puede llegar a ser un problema también en cualquier generación, no importa qué la generación es. Pero cuando llegamos de ser corruptos en la iglesia, los vendedores y en lo político, en la política, no, es una crítica para nosotros, yo pienso. Sí, sí, sí. No, gracias, Pastor Nate. Estoy viendo el tiempo que ya son las 12 Ujú. de la tarde. ¿Qué les parece si... Pastora María no ha Sí. tenido tiempo de... Bueno, nada más quiero decir algo breve, Pastor Misa. Sí. Bueno, yo pienso que este evangelio es una clara invitación de que Dios nos invita, de que Jesús nos invita a que no perdamos el enfoque. El enfoque es Cristo, el enfoque es nuestra fe y tenemos los mandamientos que Él mismo que el mismo Dios nos ha enviado, y tenemos los santuarios son para alabar a Dios y son para que nosotros nos encontremos con Cristo, ¿no? Y para que nuestra relación con Cristo siga creciendo. Y muchas veces en las congregaciones, yo nada más quiero decir, a veces en las congregaciones nos enfocamos más en que falta dinero y hay que vender esto y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, y entonces queremos recaudar fondos, cuando la misión en realidad es la fe, el evangelio, la buena noticia. Cristo está con nosotros, ¿verdad? Entonces, y Él ahí una vez más, en ese texto nos dice claramente su promesa: destrúyeme o destruye y en 3 días yo me voy a levantar. Y esa es la promesa que Él nos da a nosotros, ¿verdad? Tú tienes fe en mí y tú vas a vivir en la gloria de Dios conmigo. Entonces yo creo que este texto nos invita a no perder el enfoque. Es muy fácil perder el enfoque, especialmente ahorita con pandemia y con esto y con lo otro. Queremos hacer muchas cosas, satisfacer muchas necesidades, que tal vez algunas sí son muy necesarias, pero yo creo que nuestra fe, nuestro crecimiento en la fe, nuestro enfoque en Cristo debe de estar siempre presente y firme. Nada más eso quería decir, que este evangelio nos invita a seguir, ¿no? A seguir con la fe en Cristo. Sí, puedo decir algo. Sí, por favor. De los 4 perspectivas, la perspectiva literaria, los evangelios tienen un patrón de evangelion en griego, lo que eran más como en inglés dice propaganda, que hacen los líderes como César cuando él fue y había una conquista de un pueblo nuevo. Escribieron evangelios de qué hizo César con su ejército. Entonces, en esa lectura tenemos Jesús es hombre de paz, pero él está haciendo un tipo de enfrentar al injusto en el templo. Entonces, la literaria es como un rey entrando y haciendo cambios por la justicia. Y es un rey muy diferente porque murió en la cruz, y ahí es la conexión con Pablo, que es un rey, uno se ve como tontería, pero para nosotros es el poder de vida. Pues sí, gracias por darle a estas 4 maneras de estudiar la Biblia una oportunidad para el día de hoy. Y mi reflexión final también es, yo creo que para mí sí Dios nos pide o me pide que entremos en un nuevo pacto, un nuevo convenio a través de Cristo, quien nos perdona y que quiere bendecirnos para que nuestros días sean largos y
nuestros hijos también, o nuestros amigos, o las generaciones venideras puedan beneficiarse también. Sí. Puedo cerrar y concluir con una oración, y espero que esto también haya sido de beneficio para los que están, los que están viendo y escuchando este estudio. Ok, pues el Señor sea con ustedes. También contigo. También contigo. Oremos. Dios de bondad, gracias que tú nos das el privilegio de leer estas escrituras, de tenerlas enfrente a nosotros de una manera tan fácil. El día de hoy, manténnos firme en nuestra fe, a pesar de todos los conflictos, los sufrimientos en el mundo, a pesar de eventos que crean confusión. Ayúdanos a mantenernos en fe, y gracias por recordarnos de tu gran amor, de tu gran misericordia que fue mostrada en Jesucristo, quien dio la vida por nosotros, por amor a cada uno de nosotros, para que tú te acercaras a nosotros. Bendice nuestra semana, nuestra peregrinaje cuaresmal, y que podamos descubrir día con día ese amor que tú tienes para tus hijos e hijas. En tu nombre oramos. Amén. Amén.